Capítulo 5. Una oportunidad maravillosa. Era un frío día del mes de diciembre de 1809. Después de entregar su equipaje al conductor, Adoniram subió a la diligencia que partía con destino a Plymouth para pasar las vacaciones de Navidad junto a su familia. Concluido el descanso navideño, regresaría al seminario de Andover para completar su último año de estudios. Una pregunta rondaba por su mente mientras permanecía sentado en el asiento de madera de la diligencia, observando el paisaje nevado que le rodeaba. ¿Cómo comunicar a sus padres y a su hermana Abigail su deseo de convertirse en el primer misionero estadounidense a un país extranjero? Hasta aquel momento había mantenido su decisión en el más absoluto secreto. Ni siquiera sus profesores en Andover lo sabían. Pero estaba convencido de que una vez que su familia se acostumbrase a la idea, se sentirían orgullosos de su decisión de ir a Birmania. Imaginaba las preguntas de su madre acerca de cómo había decidido tal cosa, y las de Abigail sobre si pensaba casarse antes de emprender tan largo viaje. Su padre, por su parte, querría hablar con él en cuanto a la teología de las misiones. Cuando la diligencia se detuvo en Plymouth, Adoniram estaba casi convencido de que su familia estaría encantado con su decisión de ser misionero. Durante los 3 primeros días no mencionó palabra alguna acerca de su secreto, por la sencilla razón de que intuía que su familia también le tenía preparada una sorpresa. A veces sorprendía a su madre y a su hermana susurrando, y cuando se acercaba, éstas dejaban de hablar y continuaban con sus tareas como si nada hubiese pasado. O su padre hacía algún comentario respecto al brillante y próspero futuro que le esperaba. Por fin, en el transcurso de la 4ª noche, Adoniram no pudo aguantar más susurros. Después de la cena, cuando la familia estaba sentada alrededor del fuego, se levantó y en el tono más sencillo posible dijo: «Padre, ¿tiene algún plan para mi futuro que quisiera discutir conmigo? Porque yo sí tengo algo de lo cual quisiera informarle». La madre dejó a un lado la costura e hizo un gesto a Abigail. Su padre sonrió ampliamente. «Ya lo creo, hijo, y no tengo la menor duda de que cuando sepas lo que estamos pensando, estarás tan emocionado como yo lo estoy. El doctor Griffin, tu profesor del seminario, vino a verme hace un par de semanas. Ha estado observando tu progreso desde cuando te hiciste cristiano y está muy impresionado. Tan impresionado que cuando empieces un nuevo trabajo como pastor de la iglesia de Park Street, en Boston, quiere que seas su ayudante. Una vez que te gradúes, por supuesto», dijo el señor Hudson, tras aspirar su pipa y soltar una gran bocanada de humo. Abigail corrió hacia su hermano mayor con los ojos radiantes y le dio un apretón de manos. «¿Acaso no es maravilloso? Mi hermano en Park Street, la iglesia más grande de Boston». «Y el doctor Griffin piensa que esto es solo el principio», añadió la señora Hudson. «Dice que dentro de 10 años serás uno de los pastores más importantes de Nueva Inglaterra. Es una oportunidad maravillosa y debemos estar muy agradecidos al doctor Griffin por su ofrecimiento», dijo su padre. La voz de su progenitor se desvaneció mientras Adoniram intentaba asimilar la emoción que había a su alrededor. ¿Cómo les diría ahora su secreto? Se sentía mareado. Sus padres y su hermana continuaban pormenorizando y ensalzando las ventajas de su futuro trabajo. No obstante, cuando pasaron algunos minutos, Adoniram sabía que debía decir algo. Abigail proseguía detallando las posibilidades de su nueva posición. «Imagínate, Adoniram, Boston está tan cerca que en ocasiones mamá y yo podremos ir para oírte predicar». «No, Abigail», dijo Adoniram levantando la mano. «No voy a vivir en Boston, voy a vivir en un lugar mucho más lejano». La charla cesó de inmediato. Todas las miradas estaban fijas en Adoniram. «¿Qué quieres decir?», preguntó su padre. «Es la oportunidad de tu vida. No me irás a decir que la vas a rechazar. Es imposible que alguien te ofrezca algo mejor». «Temo que no voy a poder aceptar tan generosa proposición», dijo mientras contemplaba los rostros sorprendidos de sus familiares. «Dios me ha llamado a ser misionero en Birmania».
Su madre exhaló un profundo suspiro y Abigail se dejó caer pesadamente en una silla junto a ella. ¿Misionero?, balbuceó su padre, quien daba la impresión de haber recibido un golpe en el estómago. ¿Misionero a Birmania? Pero, Adoniram, no puedes, no debes, gimió Abigail, quien terminó sollozando en el regazo de su madre. Adoniram miró a su madre, por cuyas mejillas empezaron a correr lágrimas. Su padre, sentado en silencio con la mirada vidriosa, fumaba su pipa. El resto de las vacaciones fueron como una pesadilla. Su padre apenas hablaba. Abigail estaba aferrada a él en todo momento, y la señora Hudson pensaba que las lágrimas harían cambiar de parecer a su hijo. No fue así. Adoniram regresó a Andover más decidido que nunca a cumplir su sueño de ser el primer misionero estadounidense a un país extranjero. Esperaba que a su vuelta al seminario sus compañeros se rieran de él por haber desechado una oportunidad tan valiosa y que le llamarían al despacho del Dr. Griffin para que ofreciera explicaciones por la decisión que había tomado. Pero nada de eso ocurrió. Había estado tan ocupado con su deseo de ser misionero que no advirtió que algunos de sus compañeros también estaban considerando ser misioneros. Una vez notificada a su familia, Adoniram comenzó a decírselo a sus compañeros. En una semana, toda la gente del seminario estaba al tanto de su inverosímil plan. Muchos estudiantes se rieron de él. Otros le dijeron que dejara el trabajo misionero a los británicos. No en vano estos tenían sociedades misioneras, mientras Estados Unidos continuaba con dificultades para convertirse en una nación fuerte. Un estudiante de opinión diferente, Samuel Mills, vino a hablar con él en privado. Antes de ingresar en el seminario, Mills había estudiado en la Universidad Williams. Allí, un reducido número de estudiantes había hecho un compromiso con las misiones y formado una sociedad secreta llamada Los Hermanos. Una vez en el seminario, Samuel Mills consiguió que otros 3 estudiantes, Samuel Newell, Samuel Knott y James Richard, se interesaran en formar parte de Los Hermanos. Ahora que Adoniram había despertado el interés en las misiones, los estudiantes decidieron invitarle a unirse al grupo. Su meta, según le habían informado Samuel Mills, era ayudarse mutuamente para mantener el enfoque en las misiones, orar por oportunidades para servir como misioneros y estar preparados para acudir cuando se presentase la oportunidad. Adoniram estaba maravillado de la existencia de tal grupo y aceptó la invitación de inmediato. Sin embargo, existía una diferencia entre él y los otros 4 miembros. La Constitución de los Hermanos declaraba que cada miembro debía estar preparado para ir cuando y donde fuera necesario. Adoniram no se contentaba con estar preparado para ir, él quería ir en busca de su llamamiento. Durante la primavera de 1810, 2 estudiantes más, Edward Warren y Luther Rice, se unieron a los Hermanos, elevando a 7 el número total. Juntos decidieron que había llegado la hora de dejar de ser un grupo secreto y empezar a comunicar sus metas a otros. Sorprendentemente, una de las personas que más apoyo les mostró fue el Dr. Griffin, quien sabía que Adoniram había decidido ser misionero en lugar de pastor ayudante. Allá donde se reunían, los miembros de los hermanos hablaban, predicaban, escribían cartas a los diarios y artículos para revistas religiosas, siempre con las misiones como tema central. Adoniram escribió un artículo titulado Preocupación por la salvación de los paganos, el cual se publicó en 2 revistas. El interés y el entusiasmo alcanzó su punto culminante a principios del verano de 1810. El Dr. Griffin, en unión de otros pastores destacados, instó a todos los jóvenes del grupo a solicitar a los líderes de la Iglesia Congregacional que fundaran una organización misionera con el firme propósito de que todos, o algunos, viajaran a otros países. El jueves 28 de junio de 1810 fue una fecha que quedó grabada para siempre en la memoria de Adoniram. Fue el día en que habló a los líderes de la Iglesia Congregacional en la sala sencilla de una parroquia situada frente a la Kimball Tavern en Bradford, Massachusetts.
En la sala no había asientos suficientes para acomodar a los 28 pastores que habían venido de distintas partes del estado y a otras 150 personas más. Había gente de pie junto a las paredes y en la entrada. Cuando el joven de nariz alargada y cabello castaño se levantó para dirigirse a los líderes de la iglesia, la expectación estaba al máximo. Adoniram Hudson colocó los papeles que tenía en la mano y miró alrededor de la sala. Todas las miradas estaban puestas en él. El silencio era total. Adoniram tragó saliva y comenzó a leer. Los abajo firmantes, miembros de la Universidad de Teología, solicitan la atención de sus reverendos padres y exponen que llevan largo tiempo conmovidos con la obligación y la importancia de iniciar una misión a los paganos. La audiencia emitió un leve murmullo, pero con voz firme, aunque por dentro estaba temblando, Adoniram prosiguió. La solicitud pedía a la Asamblea General de la Iglesia Congregacional que estableciera una organización misionera que les ofreciera consejo, dirección y apoyo de oración. Adoniram concluyó su exposición con la lectura de los 4 nombres que habían firmado el documento: Samuel Nott Jr., Samuel J. Mills, Samuel Newell y Adoniram Hudson Jr. Tardó menos de 3 minutos en leer el documento, pero fueron los 3 minutos más largos de su vida. Después de sentarse, el moderador, el Dr. Coulter, llamó por su nombre a cada uno de los firmantes para que respondieran a las preguntas. Mientras Adoniram escuchaba sentado las respuestas de sus compañeros, tuvo la certeza de que el futuro de sus amigos y el suyo propio se estaba decidiendo en aquellos precisos momentos. La reunión concluyó cuando los jóvenes terminaron de responder a todas las preguntas de los asistentes. El Dr. Coulter les prometió que la Asamblea General les daría una respuesta al día siguiente. Al rayar el alba, los miembros del grupo de los hermanos recorrieron a pie los 15 kilómetros que separaban Andover de Bradford. El estado emocional de aquellos jóvenes era un continuo sube y baja. Repentinamente rebosaban de alegría ante la posibilidad de ser misioneros, y luego dudaban que les hubieran tomado en serio. La reunión de la Asamblea General, que había deliberado hasta tarde la noche anterior, dio comienzo a las 9:30 de la mañana. Adoniram permanecía sentado, escuchando intensamente cada palabra pronunciada por el señor Hale, quien era secretario del comité. Este comité, dijo lentamente el señor Hale, ha considerado con toda seriedad la petición de los jóvenes del Seminario Teológico de Andover y recomienda que ésta sea aprobada, así como la creación de una junta que les apoye a ellos y a otros que sigan su ejemplo. Los que se habían dado cita prorrumpieron en gritos de júbilo. Adoniram recibió la felicitación de mucha gente, y lentamente comenzó a asimilar la realidad de las palabras del señor Hale. Su anhelo de ser misionero en Birmania estaba más cerca de hacerse realidad. Terminadas las felicitaciones, Adoniram se dirigió a la lujosa casa del diácono John Hazeltine, a la cual había sido invitado a comer junto con otros pastores. El número total de invitados era de unos 20. Adoniram había escuchado hablar de la excelente hospitalidad del diácono y no se vio defraudado. En una de las mesas laterales estaba servido un deslumbrante despliegue de viandas y pasteles. Una joven de unos 20 años salió de la cocina con un andar resuelto y comenzó a servirles. «Gracias, Ann», dijo el pastor sentado junto a Adoniram. «Qué gozo es saber que siempre puedo contar contigo». La joven respondió con una leve risa y Adoniram se volvió para mirarla. Medía aproximadamente 1,60 m de estatura. Tenía el cabello rizado y negro como el azabache, la piel de color aceituna y los ojos eran del azul más intenso que jamás habían visto. «¿Qué te parece si la llamamos Junta Americana de Comisionados para Misiones en el Extranjero?», preguntó a Adoniram el reverendo señor Allen.
Adoniram lo miró sin saber qué responder. Por primera vez en su vida no tenía nada que decir. A lo largo de toda la comida no fue capaz de apartar su mirada de Anne, la menor de los 5 hijos del diácono Haseltine. En el camino de regreso a la sala donde tenía lugar la reunión de la tarde, Adoniram estaba convencido de una cosa: estaba enamorado.